Primero, me gustaría decirles muchas gracias por participar en esta charla y mientras vamos a esperar que une más gente, al menos eso espero, yo voy a darles un poquito de mi opinión sobre qué uno tiene que tener en cuenta, qué puntos principales a la hora de aprender el idioma ruso. Bueno, primero es tener mucha, pero mucha paciencia. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a aprender ruso, demora muchísimo en ver los resultados de su esfuerzo. Porque cuando tú aprendes ruso, simplemente para hablar de tu biografía, tú tienes que saber en realidad todo el nivel A1. Y por eso, si tú no puedes hablar aún, no tienes que preocuparte. El resultado llegará. Solo ten paciencia, aprende y ya verás. Si tú no estás seguro que estás en un buen camino, por ejemplo, yo doy consultas. Creo que otras profesoras también pueden dar consultas, o si no estás nada seguro contigo mismo, siempre puedes participar en un curso o apuntarte a las clases. Eso depende de tu gusto y tus oportunidades. Otro punto principal es no solo tener la paciencia, sino constancia y conciencia. Cuando yo digo constancia, yo quiero decir que cuando aprendes ruso no tienes que tener unas pausas grandes, por ejemplo, en 2 semanas o más, porque hasta que llegues a nivel A2, ruso no te lo perdonará. Tú tendrás un paso atrás grandísimo si vas a hacer una pausa. Pero hablando de constancia, no solo es eso. Siempre tienes que tener tu rutina. Primero planificarla, luego tenerla. Y si nosotros hablamos de eso, no quiero decir que tienes que hacer el Duolingo cada día. Bueno, está bien, pero no sirve para nada. Es una mierda, perdón. Tú aprenderás unas palabras, pero no tendrás nada bueno, no podrás hablar. Tampoco te servirá, como yo sé, muchas personas aman hacerlo, escribir muchas veces una misma palabra o una frase. Bueno, yo diría que no es tan malo para memorizar si lo haces consciente con la traducción, si sabes cómo usar la palabra en contexto, está bien. Pero si simplemente estás copiando, ¿para qué? Eso no vale nada. La tercera cosa, sorprendentemente, si tú miras los reels y los vídeos en YouTube, claro que es mucho mejor que Duolingo. Pero tampoco te sirve tanto. Porque, bueno, primero, nosotros, los profesores o simplemente la gente, les damos trocitos de la información. Es más, estos trozos son bastante separados. De este modo, tú también puedes aprender algo, pero es como un complemento. Así no tienes una visión global del idioma y de su lógica. Nosotros, si en realidad queremos aprender todo bien y correcto, tenemos que tener un cierto orden. Luego, nosotros tenemos que tener una información concreta y puntual, que tiene explicación de por qué. Y la explicación de por qué es pero muy importante, ¿vale? Porque si simplemente memorizas, no te vale. Todo esto tú puedes encontrar como opción básica en libro de texto. Mejor tomar este libro de texto y de acuerdo con el contexto del libro de texto, buscar la información en YouTube como un complemento. Luego lo puedes encontrar en los cursos y, sin duda, en las clases. Todo esto teniendo en cuenta, he creado un curso Trampolín Ruso, ya saben, es decir, un curso básico para saber todo lo básico, base sólida, las explicaciones, los porqués, etc. Pero, como he mencionado antes,
no solo hay que memorizar, comprender y analizar, sino, además de todo, nosotros tenemos que aplicar. Si tú simplemente analizas, comprendes y no practicas, ¿tú para qué aprendes? No sirve también nada, porque nuestro fin del aprendizaje, nuestro objetivo de aprendizaje es hablar. Bueno, al menos yo lo creo. Tú, como quieres. Y además, si tú no solo haces la percepción de la información, sino produces la información, así aprendes mucho mejor. Bueno, siguiente. Esta aplicación, ¿cómo tenemos que aplicar la información que aprendemos? Siempre cuando nosotros aprendemos una unidad de información, es decir, una regla, unas cuantas palabras, tenemos que usarlas. Y no solo usarlas como te da gana, no. Tenemos que trabajar todos tipos de habla a la vez. Es decir, tenemos que poder leer y ver el tema estudiado en el texto. Escuchar y entender que, ahora escucho lo que estaba aprendiendo. También lo de producción. Tú tienes que poder escribir usando el tema aprendido y tienes que trabajar eso y además de todo, poder hablar usando el tema que estudias. El habla suele costar, pero está bien, es normal, porque primero, producir la información es mucho más complicado que percibir. Segundo, cuando tú hablas, tú no tienes tanto tiempo para pensar y cometes errores, es normal. También, hablando, tú tienes que desarrollar el autocontrol. Pero de eso vamos a hablar un otro día, ¿vale? Aunque pensando en eso que a ustedes les suele costar el aula, ahora mismo estoy creando un curso nuevo para trabajar con los materiales auténticos. Bueno, ¿y por qué yo hago este enfoque en analizar la información? Porque justo si tú analizas la información y comprendes la lógica del idioma, cómo funciona, tú tienes el habla bastante flexible. Imagínate estar en una situación que no has trabajado ni en casa ni con tu profe, pero tienes que hablar. ¿Qué vas a hacer? No tendrás la frase memorizada en tu cabeza, pero tú tendrás algo de vocabulario, la lógica comprendida, todo unes y puedes explicarte. Así tú puedes superar el tema nuevo y realizar el acto comunicativo. También yo hablo de todo eso porque muchos de ustedes adoran usar el traductor como una referencia. En plan, si yo traduzco en traductor, me dice correcto, estoy seguro, pero la verdad que no. Primero, el uso del traductor perjudica el asunto porque tú mismo no piensas cómo tienes que crear, cómo tienes que aplicar. Y luego, a la hora de hablar, no lo podrás. Otra cosa, el traductor no siempre está en lo cierto y nosotros lo sabemos. Así que tienes que siempre trabajar con tu conciencia. Tú tienes que pensar y muchísimo, sobre todo al principio, ¿vale? Es decir, tú aplicas, piensas. Si piensas, el cerebro piensa que es importante, tengo que memorizar. Y de este modo aprendes aún más rápido. Es mi opinión. Me funciona. Funciona además con mis alumnos. Estoy contenta con eso y por eso comparto. Pero ahora me gustaría saber sus opiniones, sus preguntas, sus dudas y puede que una persona quiera compartir su experiencia que le ayudaba o ayuda ahora mismo en este camino del aprendizaje. Los escucho porque es una charla, no solo hablo yo. No sé cómo hacerlo. Hola. Sí, puedes hablar. Qué bien. Te escucho. Hola, здравствуйте. Pues sí, efectivamente, bueno,
Va a parecer comercial, pero es real. He tomado clases con la prof y es muy buena. Poco tiempo, bueno, realmente ya es un año y medio, pero en realidad yo empecé a estudiarlo un poco autodidacta y sí, te puedes aprender el alfabeto, puedes aprender algunas frases básicas, eh, hola, doble ultra, etcétera, etcétera, pero realmente construir el idioma solo es muy complicado comprenderlo como hablante de lengua extranjera, como hispanohablante, pues, porque es muy diferente. Eh, y sí, aunque haya aplicaciones o videos en internet, no son suficientes, porque hay, lo que yo veo mucho es que el ruso tiene muchos matices, hay muchos sinónimos que no son exactos. Entonces, a veces, como bien dice la profe, el traductor no te da el sentido real de una palabra en una frase determinada. Posiblemente la palabra en el traductor sí tenga ese significado, pero no es lo que en realidad quiere decir. Y eso no se aprende sino con alguien que usa el idioma, con alguien que habla el idioma. Y pues qué mejor que con una profesora o un profesor que puede explicar adecuadamente eso, ¿no? Además de la diferencia gramatical que existe entre el español y el ruso, que ciertamente es grande. Y lo que me parece más curioso también es que de entrada parece muy compleja la gramática, pero no lo es. O sea, en realidad, ya estudiándolo con conciencia, con verdadero interés, no es tan compleja como parece. O sea, sí es muy amplia, pero no está imposible. Muchas gracias. ¿Y puedes dar un consejo a las personas que solo piensan en empezar a aprender ruso, en plan, en qué hacer el enfoque, por ejemplo? ¿Qué ayudó a ti? Pues a mí las clases, naturalmente, digo, creo que también entre más clases tengas mejor. Yo por tiempo y trabajo, etcétera, pues estoy un poco limitado. De hecho, ahorita estoy trabajando, pero bueno, eh, pero sí, o sea, tener como esa guía profesional de un profesor y estar en contacto con el idioma todo el tiempo, aunque no lo entiendas, ¿no? Bueno, Estarlo viendo todo el tiempo. Si no, pues jamás. ¿Sabes? Respecto al uso del traductor, tienes razón, porque yo uso el Google Translator y a veces traduce mal, sobre todo para los géneros, femenino, masculino. oh sí, A veces a veces coloca una amiga hermosa y te traduce en ruso un amigo hermoso. sí, ¿verdad? Pero descubrí una herramienta que ahora está de moda que se llama chat de inteligencia artificial, Ujú. OpenAI, y la traducción es perfecta. Es increíble. Realmente te corrige la gramática y realmente no comete errores. Tú colocas una amiga y te traduce padruga. Perfecto. Así que recomiendo, si quieren mejorar el vocabulario, usar la inteligencia artificial. Muchas gracias por tu opinión. Ujú. Sí, Eh, ok, en realidad, bueno, ChatGPT sí es una herramienta muy buena. Solo hay que saber cómo hacer las preguntas. Y además, yo, de posición de la profe, trataba de usar ChatGPT como un alumno. Y bueno, a ver, para las traducciones, perfecto. Para poder explicar un tema básico también puede servir, pero un tema muy, pero muy puntual. Para eso hay que saber
mucho que quieres saber de esta herramienta. Pero, por ejemplo, la explicación de los casos o entender qué caso es, no es del todo bien por ahora, al menos con ChatGPT. Una pregunta, porque yo estaba viendo otros cursos, pero no con ruso, sino de inglés, que habla, por ejemplo, de que a veces aprender gramática es complicado. A veces dice que es mejor aprender un idioma como lo aprenden los niños, con ideas y con ejemplos. ¿Tú crees eso o no? No. ¿No? No, porque no somos niños. Nuestra psicología, nuestra mente funciona de otra manera. Los niños pueden percibir sin analizar. Los adultos no pueden percibir sin esta barrera. Sergio, yo he visto que querías hablar tú, ¿verdad? Sí, muchas gracias por darme este espacio, estos minutos para poder hablar sobre mi experiencia en el aprendizaje de ruso contigo. De hecho, apenas llevo 7 meses aproximadamente. Y pues bueno, presentándome ante todos ustedes, de profesión yo soy internacionalista, o sea, estudié relaciones internacionales. Por lo tanto, los idiomas para mí y comunicarme con gente de diferentes países es algo muy importante. Pues yo no tenía el tiempo o los recursos para estudiar ruso hasta ahora. Y pues bueno, ¿cómo ha sido mi experiencia? Yo hablo inglés y alemán a nivel C1 y pues a veces uno ya tiene este cierto nivel, pues esto se parece, esto se parece al alemán, esto incluso se parece al español, pero habrá algunos momentos en los cuales habrá cosas totalmente diferentes, cosas que dices, esto es completamente otra cosa. Entonces, mi consejo para las personas que están iniciando en el ruso, aprendiéndolo, tengan un poquito de humildad consigo mismos, de que hay que empezar siendo como un niño, decir, yo voy a la tienda a comprar unas galletas. Pues sí, hay que ir, pues sí, a ese nivel uno está. Uno no puede empezar a producir cosas extraordinarias y uno no puede empezar a hacer cosas simples. Otro de mis métodos de estudio que me gustaría compartir con ustedes es que yo soy de la vieja escuela. A mí las apps, pues sí las entiendo y todo, pero no son completamente de mi agrado. ¿A qué me refiero con ser de la vieja escuela? Pues yo escribo los ejercicios a mano. ¿A qué me refiero? A que esto neuromuscularmente te ayuda a que las ideas se vayan fijando más en tu cerebro, a que si nada más la estás tecleando en la computadora o en el celular. Obviamente esto requiere de más tiempo, de más pues disciplina para aprender el idioma, pero para mí me ha funcionado. Y pues creo que no tengo nada más que añadir. Muchas gracias, Rina, y pues nos estamos viendo. Muchas gracias a ti y por tu opinión, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que has mencionado tiene referencia a tener constancia y tiene referencia a ir en un cierto orden del aprendizaje. No tratar de saltar más de lo que tú tienes ahora mismo. Y si lo haces así, de este modo, cometes menos errores y estos errores no están arraigados en tu cabeza luego cuando tendrás un nivel más alto. ¿Escuchan? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. No me había dado cuenta. Pero sí, yo soy Eduardo, soy de México y pues ya llevo prácticamente un año estudiando aquí con la profesora y pues ahora sí que pues bueno, les voy a compartir un poco de mi experiencia. Digo, yo empecé pues estudiando ruso con otra profesora, no, cuyo método era prácticamente contrario a lo que pues bueno, aquí nos enseña la profesora. Era muy diferente. De hecho, bueno, era mucho la idea de memorizar, aprenderte frases hechas y demás. Y pues sí, o sea, aprendí ahora sí que el abecedario, algunas frases,
pero hasta ahí me quedé. Y bueno, cuando empecé a estudiar con este nuevo o diferente forma de aprender el ruso, que es más analítico, más ver el porqué de las cosas, pues me quedaron muchas cosas mucho más claras. Digo, ahorita creo que, bueno, he avanzado bastante. Sí, es complicado siempre, digo, porque pues es bastante diferente a lo que es el español y inclusive pues al inglés también, que yo también hablo inglés y pues me ha costado trabajo, es difícil, pero bueno, de hecho en este momento pues ahorita estoy en Rusia, estoy viajando por acá y pues digo, me ha servido mucho, digo, entiendo bastante, me cuesta mucho hablar, el proceso de hablar creo que es lo más complicado porque bueno, tienes poco tiempo para pensar, como ya mencionaban, es difícil eso, pero bueno, o sea, poco a poco se va avanzando y pues sí, obviamente digo, yo también uso mucho a veces el traductor, pero sí, no sirve realmente para mucho, o sea, si acaso para algunas palabras, eso sí, o sea, para algunas palabras que no entiendas, pero de ahí en más para hacer frases, a veces lo uso, pero siempre lo checo y veo, bueno, ya más o menos sé corregirlo y demás, porque sí hay cosas que de verdad te cambia el sentido completamente de lo que quieres decir. Ya me ha pasado, al principio lo utilizaba más y intentaba decirlo o escribirlo y no me entendía. Entonces, pues sí, es como complicado esa parte, pero sí, o sea, las clases creo que sirven muchísimo y o sea, ahora sí que mientras más clases puedas tener a la semana, de hecho es mucho mejor porque bueno, hay muchos que creen que con una sola clase pueden y pero es complicado, la verdad. O sea, yo mínimo necesito dos porque digo ya con una sola no me bastaba. O sea, ya tener dos clases es mejor. Quisiera más, a lo mejor a veces pueden ser más, pero sí, las clases son muy importantes y digo, siempre es bueno tener pues a una persona nativa que conozca el idioma, obviamente, y te pueda ahora sí que corregir y decirte pues también frases que a lo mejor no tan fácilmente las encuentras en algún lado, sino que simplemente pues se utilizan y los nativos la saben y eso también es muy importante. Entonces, pues sí, digo, yo recomiendo a todos los que puedan, pues tomar clases con ella. Bueno, también está el curso grabado que creo que también es muy bueno. Entonces, pues adelante, digo, creo que eso es lo que tienen que hacer para aprender ruso y no le tengan miedo. Digo, el ruso, pues sí es difícil, pero pues se puede. O sea, creo que todos podemos aprenderlo. No, todos tenemos inteligencia y podemos hacerlo. No es algo imposible. Lleva su tiempo, obviamente, y hay que dedicarle tiempo, pero pues sí. Y pues la verdad, yo pues quisiera agradecerlas, digo, ahora sí que todas las enseñanzas, digo, eres una muy buena profesora y pues ahora sí que me ha servido muchísimo todo lo que me enseñas. Ahora estoy algo sonrojada por todas las buenas palabras que escucho de ustedes. Y bueno, en realidad, muchas gracias, Eduardo. En realidad, como has mencionado, yo sé que has usado muchísimo el traductor. Ahora veo que sí, de vez en cuando usas, pero yo veo que también tratas de corregir, analizar lo que está escrito, así que ya es un buen progreso. Y también es uno de los métodos, la verdad. Si tú usas traductor, bueno, cualquiera de vosotros, ustedes, hay que siempre mirar y tratar de analizar desde el punto de vista, desde los conocimientos ya aprendidos, qué tal es correcto. No siempre el traductor es mejor que tú. Incluso aprendiendo el idioma en nivel A1, a veces eres mucho mejor que el traductor. ¿Qué tal? Buenos días. No sé qué. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Pues no, muchas gracias. Ya, extrañaba estos espacios. Un poquito nervioso. No te preocupes, todo bien. Yo solamente quería compartir que pues digamos, mi acercamiento al ruso ha sido bastante accidentado. Llevo apenas un par de meses estudiándolo y ha sido muy accidentado. Yo creo que más bien soy como una especie de nómada porque inicié de una forma y luego de otra y luego de otra y luego de otra. Y bueno, yo creo que lo que me mantiene es como una especie de convicción o de cariño por el idioma, porque bien o mal creo que voy notando que cada vez leo un poquito mejor. Ese es mi objetivo principal, ¿no? Aprender a leer
cada vez mejor. Y, y me hizo mucho sentido esto que acabas de decir, ¿no? Que pues en el hablar convergen o confluyen todos los conocimientos, ¿no? Porque ya no tienes tiempo de pensar, no tienes tiempo de analizar y es ahí donde todos los conocimientos confluyen, ¿no? No lo había pensado. Yo estaba como más enfocado en, bueno, no me importa tanto hablarlo, no me importa tanto eh, escribirlo, no me importa leerlo, ¿no? Y me doy cuenta que no, que hablarlo es donde está todo, ¿no? Se aterriza todo. Entonces, me doy cuenta que sí es importante, me hace cambiar de perspectiva. Y, y bueno, entonces, tengo que seguir, ¿no? Todo lo que están diciendo ahorita me hace muy, me hace mucho clic y se los agradezco. Y estoy aquí tomando nota. Y pues nada más, ¿no? Agradecer este espacio. Era algo que te extrañaba mucho. Y deseo un bonito día, bonito noche, donde te extraño. Cuídense. Muchas gracias, Milton. Y claro, Vamos sí, a encantado. escucharte. Yo vivo en Rusia Ujú. y llevo 5 años viviendo aquí. Al principio hice el curso de las universidades que siempre dan el primer año para prepararte con el idioma. No lo terminé, hice los primeros 6 meses porque después encontré trabajo en una academia de español. Estuve trabajando y trabajo hasta ahora como profesor de español. Qué bien. Pero lo que más me ha ayudado, sobre todo, fue hablar con la gente. Porque en la universidad el profesor nos daba bastante gramática, bastante vocabulario, y yo hacía muy bien los ejercicios porque siempre he sido más o menos aplicado, y hacía bien los ejercicios, todo genial, pero cuando intentaba hablar era imposible, no recordaba absolutamente nada, y además creo que era más una barrera psicológica, porque estaba delante de un nativo y me ponía nervioso, a ver si me iba a entender, si no me iba a entender, si lo estaba diciendo, si estaba diciendo una frase naturalmente, como se suele hablar, ¿no? Ujú. O no. Y entonces empecé a tener clases uno a uno con diferentes profesores y solamente de conversación, porque la gramática más o menos ya la sabía. Y siento que eso me ayudó bastante. Ahora simplemente, ahora no es que yo hable muy bien, todavía cometo errores sobre mm, los casos gramaticales, sobre los sonidos del re y be, que es creo que especialmente difícil para los hispanohablantes. La L dura que no tenemos en español y que hasta ahora no la puedo Es pronunciar. verdad. Y, y eso, para practicar creo que es fundamental, ¿no? Fundamental. Sí, muchas gracias en realidad por tu Gracias a opinión ti. y por compartir tu experiencia. Es justo de lo que he hablado, que nosotros tenemos que primero no memorizar, sino analizar, comprender, luego solo memorizar, luego practicar, aplicar el conocimiento. Y la mejor opción es hablar. Sí, porque, bueno, no solo tenemos que hablar, pero hablar es lo que más cuesta a la gente. Y también he mencionado que por eso ahora preparo un curso para desarrollar estas capacidades. Ujú. Pero bueno, muchas gracias. ¿Puede ser, Gracias a ti. tienes algún otro consejo? Ya. Yo recuerdo, ahora que has estado comentando esto de hablar, recuerdo que cuando estaba haciendo el curso preparatorio, el profesor nos dejó un ejercicio que yo siento que personalmente me ayudó bastante, y es el siguiente. Nos dejó 5 temas. Uno de ellos, por ejemplo, era hablar sobre tu día, Barabuchi día, ¿no? Sobre el día que tienes que hacer, qué cosas tienes que hacer, te levantas. Entonces, cada uno de los alumnos, que todos éramos extranjeros de diferentes países, escribía lo que tenía que hacer, el profesor lo revisaba, lo corregía, explicaba los errores, y luego tú tenías que memorizar este texto y salir delante a decir cómo era tu día, ¿no? Uh-huh. Y yo siento que eso me ayudó bastante porque mientras escribía el texto, tenía que hacerme consciente de cómo estructurar la frase como yo quería, y después al memorizarlo, como lo tenía que repetir, yo creo que hasta ahora, cuando tengo que decir algo, uso algunas de las estructuras que me memoricé en ese momento. Entonces yo creo que ese es un buen ejercicio para todos, ¿no? Sí, puede que a otras personas también les funcione.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y justo es este, digamos, esquema. Primero nosotros pensamos, luego ya memorizamos. Muchas gracias. Yo veo que Gracias a ti otra vez. Yo veo que Lester también quiere decirnos algo. Te escuchamos. Yo seré muy breve porque ya pues prácticamente dieron muchas recomendaciones útiles. Yo prácticamente estoy a punto de cumplir 2 años de estar viviendo aquí en Rusia. También cursé la universidad de un año de idioma y créanme que no me fue tan bien. Sí, aprendí lo básico, pero en el mundo real es otra situación. Aparte de eso, inicié mis estudios en lo que sería una residencia médica y créanme que estudiar eso en ruso es sumamente difícil, complicadísimo. Pero bueno, es un reto más. Al final, también tuve clases con otra profesora. La metodología de ella, pues, no es que estuviera mal, pero era la manera que ella lo impartía. Aprendí, pero me sentía todavía de que necesitaba reforzar ciertos conocimientos elementales para comunicarme de una manera más efectiva. Y pues ahí fue donde ya platiqué con Ekaterina y pues ya empezamos las clases. La metodología pues sí me ha sido de mucha utilidad y bueno, voy a lo que voy. Las recomendaciones que prácticamente quiero dar es primero que nada el mindset, tratar de cambiar la mentalidad de que no es un idioma que se puede aprender como cualquier otra cosa. Eso, bueno, tener la guía como la profesora Ekaterina, Katia, y bueno, aceptar de que es un proceso que lleva su tiempo y tratar de ponerse objetivos, memorizar, repasar. Y algo que es muy elemental es la práctica. Yo, por ejemplo, inicialmente pues hacía amistades con rusos, de primero amistades con hombres. Ellos me iban guiando y pues me iban diciendo ciertas cosas. Ya más adelante, ya cuando me aventuré un poquito más, pues ya salía con rusas y también pues me daban cierto aporte. Entonces al final es la práctica y sobre todo alguien que sepa guiarlo a uno a través de este mundo pues maravilloso. Y le recomiendo ahí que o sea, que no se den por vencidos, que continúen y poco a poco van a ir mejorando. Saludos, que estén bien. Muchísimas gracias por tu opinión, por también hablar de mí. Como me dan mucha vergüenza ahora escuchar todos los cumplidos que escucho ahora. Pero bueno. Yo soy Miguel, soy venezolano y vivo en Alemania desde el 2006. Mi pregunta primero a todos ustedes es, ¿cuánto tiempo le dedican al estudio del idioma, del ruso? Y para un poquito de mí, ¿por qué es ruso? ¿No? Bueno, resulta que yo viajé mucho a Ucrania, al norte, sur, este, oeste, antes de la guerra, y partí con muchos ucranianos allá. Y luego fui a Rusia, fui a Moscú y a San Petersburgo también. Y me di cuenta, a pesar de que hablaba mucho alemán también, e inglés, que la mayoría pues no manejaba mucho el idioma inglés y el alemán tampoco. Así que bueno, aprender el idioma ruso, sí o sí. Y de hecho, estando allá, aprendí muchísimas cosas también. O sea, palabras básicas como hola, ¿cómo estás? Lo normal, lo básico. Y pues bueno, por casualidad en internet, navegando en internet, me conseguí a la profesora, ¿no? A la maestra, Ekaterina. Y dije, pues bueno, ¿por qué no? Creo que esta es la oportunidad que yo necesito para ya de hecho comenzar a estudiar el idioma como tiene que ser. Así como lo hice con el alemán también. Pues bueno, gracias. Sí, quería comentar que igual que Milton, pues yo también empecé así como, pues nada más quiero leer, ¿no? Leer los clásicos, ya sabes. Además, antisocial. Yo no soy de muchos amigos, pues, ¿qué ruso se iba a hablar? Tengo que decir que ya tengo 2 amigas rusas, pero bueno, aparte de eso, conforme fui aprendiendo el idioma,
en las clases principalmente, me di cuenta de que el ruso es un idioma, o sea, quizá esto es un poco complejo de explicar. O sea, es un idioma principalmente hablado, pequeñas variaciones que le dan otro sentido a la expresión y también a la sonoridad, ¿no? O sea, puede ser un idioma que se escucha realmente muy bello, ¿no? Contrario como a la opinión general, ¿no? De que suena así como muy tosco, muy fuerte. No, en realidad es muy bello. Entonces, pues sí, es realmente otro mundo. Y respecto a la pregunta que hacía sobre cuántas horas se estudia, pues realmente yo estudio en las noches y estudio todo lo que puedo, a veces 15 minutos porque ya está uno muy cansado o a veces pues, 3 horas, ¿no? Pero sí creo que no, hacerlo diario, constante, poco o mucho, es, es más importante que nada, o sea, o que otro programa como establecido. Y sería todo. Totalmente de acuerdo contigo. Yo recuerdo este momento en unos meses cuando yo te digo, ay, no pasa nada si tú quieres simplemente leer, eso vamos a dejar un poquito y tú me dices, ay, no, ya quiero hablar, ya quiero hablar ruso. Ok, sí, bueno, yo nomás quería dar como un comentario final, digamos, pues, o sea, primero, bueno, contestar en cuanto al tiempo, pues creo que sí, o sea, como ya mencionan, pues lo importante es ser constante, aunque sea 15 minutos diario. Creo que eso, digo, mínimo. Yo así le hago también. De hecho, yo estudio por las noches y pues sí, o sea, todos los días mínimo 15 minutos. Hay días en que 1 hora, días en que más. Y pues creo que eso es lo que sirve. Y pues sí, intentar hablarlo mucho, que eso es lo importante. Digo que es la parte que más me cuesta. De hecho, bueno, aquí Katia les puede decir, pero sí, yo me frustro mucho porque sí, o sea, la parte hablada me cuesta, pero tremendamente. O sea, mi mente se queda en blanco cuando quiero intentar decir algo muchas veces, aunque a veces tengo el conocimiento, pero sí, o sea, hay que intentar practicarlo y hablarlo. Y pues digo, la verdad es pues también quiere decir el ruso pues es un idioma muy bonito. De hecho, sí, o sea, contrario a lo que muchos piensan que es muy tosco, muy rudo, o sea, para nada. El idioma, de hecho, es completamente diferente. Aquí creo que eso viene más que nada de las películas americanas, que lo han hecho ver como que muy rudo, muy tosco, pero para nada. El idioma es hermoso. O sea, me encanta cómo suena. O sea, podría escucharlo a diario y no hay problema. O sea, a mí me gusta muchísimo. Y pues eso, o sea, prácticamente, pues no tenerle miedo al idioma es muy bonito, se puede aprender. Y pues sí, o sea, solamente es constancia. Y obviamente, pues con la ayuda aquí de la profesora Katia, pues creo que lo pueden lograr cualquiera. O sea, sus clases son muy buenas, muy interesantes, siempre con una sonrisa y todo, que eso también es muy importante. Y ayuda mucho también, y siempre te estaba apoyando también, o sea, con las tareas. Igual le puedes mandar y ella te ayuda, te resuelve dudas y todo, que es muy importante, que no nada más te da las clases, sino que también te da ese apoyo de revisar tus tareas y estar al pendiente de que estés aprendiendo como debe ser. Y pues eso prácticamente es lo que quería decir. Muchas gracias. Sí, es verdad, con Eduardo nosotros hasta tenemos nuestra rutina. Yo me levanto, voy al trabajo principal, me escribe hola y luego cuando yo llego en mi trabajo, yo recibo su tarea que hace cada día. Reviso y le mando para verificar sus errores. Es verdad, nosotros tenemos hasta esta rutina. Digamos, para mi experiencia en el ruso, yo ya sé más o menos el inglés. Y básicamente todo lo que aprendí de inglés fue por estar viendo todo lo que hacía en inglés. Yo escuchaba radio, veía todas las películas, todas las series, los videojuegos en inglés, y desde que estoy aprendiendo ruso estoy haciendo básicamente lo mismo. Ahí tengo una aplicación para escuchar ruso, o sea, escuchar emisoras rusas, y también ahí encuentro varias canciones chéveres que,
o sea, digamos, la música también ayuda mucho, porque si es pegajosa, te aprendes las palabras y eso, y buscando los significados, o sea, sí, la música también ayuda mucho. He buscado, es complicado, pero he buscado también películas y series en ruso y todo lo que hablan y todo, o sea, activa más como la curiosidad. Entonces me parece divertido aprender de esa forma. Y también con los juegos, digamos, un juego que reviso casi a diario es el Clash of Clans y lo puse en ruso porque así también se me activa, o sea, como cosas que veo todos los días, viéndolo en ruso ya sé más o menos qué podrían significar y si no estoy seguro lo traduzco y después cuando la vuelva a ver así día tras día ya sabré bien qué significa o eso. Y también, por ejemplo, en redes sigo muchas cuentas de ruso, no solamente de enseñanza, sino cotidianas o de chistes o memes. Entonces eso me mantiene activo todo el tiempo, todo el día, así no me sienta a estudiar, digamos un día que no tuve tiempo para sentarme a estudiar juicioso, en algún momento habré interactuado con el ruso, ya que lo tengo integrado, sí, a lo cotidiano. Ujú. Muchas gracias por tu opinión. Sí, en realidad es muy importante siempre interactuar con el ruso, como han dicho otros alumnos míos y no solo alumnos. Sí, pero cuando tú trabajas con el material auténtico, como audios, sí, de música o cortometrajes, es preferible ya tener los conocimientos básicos de la gramática para poder analizar todo esto, no solo como memorizar el vocabulario, sino poder analizar el uso de la gramática y el vocabulario, y de este modo aún mejor estás aprendiendo. Y yo creo que otras personas, las que querían decir algo, ya han dicho, han preguntado. Así que muchas gracias por participar en esta charla. Estoy realmente muy agradecida porque antes de empezar estaba muy nerviosa que no va a participar nadie. Y yo he visto cómo ustedes hablan, interactúan, así que estoy muy feliz ahora.